En este momento vamos a entrar al Gran Bazar de Estambul, el centro comercial considerado más antiguo del mundo, y es que su construcción empezó en el año 1464 y todavía hoy sigue abierto al público, con nada más y nada menos que más de 4000 tiendas. Y justamente es para allá adentro que vamos allí a ver qué tantas cosas se llegan a conseguir aquí y por qué dicen que es el mayor mercado de piratería del mundo. Vamos a comprobar eso, así que vamos para allá. Hay seguridad, como pueden ver, porque es un lugar muy turístico, y es que este sitio recibe entre 250.000 y 400.000 personas. Parece que estás en la calle, pero al mismo tiempo parece que estás dentro de un recinto. O sea, tiene ese estilo como callejero, con tiendas una detrás de la otra, al lado de las otras, con, miren, ventanales como que si de negocios se tratase en la calle, miren, como apartamentos arriba, pero no, son solo negocios. El área, amigos, que abarca este lugar es de 46.000 metros cuadrados. Aquí trabajan más de 20.000 personas, pero a lo que vinimos, amigos. Miren, aquí podemos conseguir algunas carteras que Angie estará... Estoy flipando, que son idénticas. Sí, ¿verdad? Son muy parecidas. Esta, por ejemplo, ya la había visto y es muy linda y muy parecida, o sea, es idéntica, no le veo detalles. Yo creo que todo depende de la actitud con que lleves la pieza. Fíjense, por ejemplo, esta, ¿qué precio tiene? 9.000. 9.000 liras, casi $300. No está... Al final creo que pasará los 1.000. Parecen unos tenis, parecen unos zapatos, miren eso. Yo esta cartera ni siquiera sabía que existía, pero es una cartera y dice Balenciaga. Miren qué tal. Y hay de todo, miren, de Chanel, de Christian Dior, Gucci. Por allá tenemos de Gucci, miren, como piel de cocodrilo. Tenemos también, miren, marcas como Hermes, sandalias, Hermes. Miren, una de las cosas que está preguntando Angie al chico es a ver si él sabe o nos puede decir, porque hemos escuchado que quien confecciona estas piezas piratas, por así decirlo, es el mismo que crea las piezas originales. O sea, es la misma empresa con los mismos materiales, solo que, bueno, no están habladas por la marca, obviamente. Y las está vendiendo la marca, pero en teoría dicen que las hacen las mismas personas que saben hacerlas, porque si se las hacen a la tienda, pues saben hacerlas y por eso quedan tan bien. Y la verdad es que nosotros, no teniendo un ojo así muy bueno para ese tipo de cosas, puede pasar que digamos que es original realmente, porque los detalles están muy bien hechos. Ustedes saben que hay unas carteras de copia que uno ya de lejos dice, ah, esto es una copia, pero realmente esto está muy bien hecho. O sea, las costuras están impecables, los cortes, las herraduras, el logo, o sea, se ve muy bien. Miren, y el bazar se divide en varias zonas. Hay zonas que venden, por ejemplo, zapatos, carteras, chaquetas. Hay otras zonas que venden, por ejemplo, tapetes, espejos. Todo va a depender de la zona en la que te encuentres. Por ejemplo, en esta zona estamos en las partes de, miren, de ropa, carteras, pero es inmenso. Miren esto. También vamos a poder conseguir, miren, souvenirs. Hay un montón de gente. Miren estas carteras, hay de todo tipo y de todos modelos. Miren, por ejemplo, esta Prada. Yo la he visto por allí en Estrellas de Hollywood y miren qué linda está. No le veo detalle. Miren, más o menos unos $400 por esta de aquí. Ahora, no es que por ser una copia o pirata van a ser muy baratas, que por ejemplo van a conseguir una cartera por $50 o por $100. No, piense que esa cuesta sus $400. Quizás podrían comprar con ese dinero una cartera de una marca no tan exclusiva como por ejemplo Prada, pero sí una muy buena marca quizás. Pero ¿qué dirían ustedes? ¿Prefieren comprarse una Prada muy bien hecha, copia, o comprarse una otra marca un poco más baja de estatus, pero original? Las tiendas están bellísimas. Miren qué bonita está la tienda. O sea, muy bonita. Miren, hay gente que viene con la foto de la cartera que quiere específicamente. Me imagino que la buscan en la página original y les muestran y ellos le dicen que si la tienen o no. O sea, hay gente que viene exclusivamente aquí para conseguir la cartera que quiere y llevársela. El señor nos está explicando el precio de las piezas originales. Y por ejemplo, este bolso aquí vale $2.400 o $2.200 aproximadamente. Es un Hermes y original vale casi $40.000. Cuando lo ves así es una ganga. Sí, cuando lo ves así es una ganga. Si vas a pagar 39.000 y por 2.500 vas a tener una pieza que no cualquiera te puede decir que es o no es original, pues vale la pena. ¿Cuánto puede llegar a costar una original de cocodrilo? Depende, puede llegar a hasta 350.000 $. 350.000 wow. Precio de una casa. Wow. Bueno, acabamos de salir de esa tienda y el señor nos explicó un montón de cosas que no teníamos ni idea. Dentro de las copias también existen varios rangos, que por ejemplo en los zapatos yo sabía, y en la ropa también, que si ropa AA, AAA, no sé qué, Y aquí también en el tema de las carteras también existe. Y creo que son los bolsos lo que más quizás viene a comprar la gente. Puede ser la chica. Por el precio. Por el precio. Sí, no sabía, es que nos enteramos que un bolso podía costar tanto dinero. Sí, miren, por ejemplo el señor nos dice que una copia de un bolso, dependiendo del modelo, puede llegar a costar copia, hasta $10.000, porque la original te cuesta unos $300.000,
$250.000. Es una locura, claro, porque esto es tipos de pieles diferentes. Entonces, dentro de las copias, como les explicaba, hay diferentes tipos de rango. Hay una que es muy baja de calidad, que ni siquiera es piel, asemeja a la piel, pero es plástico. Hay otra que ya viene siendo un poco mejor, ya viene siendo piel, pero los acabados no son tan buenos. Y la última, que es la top, que es 100% piel, los acabados son impecables y pues se asemeja muchísimo a la copia. Pero también pueden hacer compras al mayor, y entonces estábamos hablando de ese tema y él me dice que, por ejemplo, una persona la fue a vender a Europa y la llegó a vender cercanos a los $1.000 y yo, ¿qué? Exacto, él se la vendió aquí como en $300, $400 y la revendió la persona al doble más o menos. Entonces, bueno, hasta es negocio, ¿eh? Miren, en este caso estamos pasando como por el área ahora de joyería. Fíjense que también venden joyas, accesorios. Ahora, esta parte sí no sé si son piezas de oro 100% o de plata o son simplemente bañados en oro, bañados en plata. Hay tiendas que te dicen que venden oro como tal, miren acá, te venden hasta los lingoticos ahí, bien chiquititos. Esto sí te dice que está como certificado, miren, son 31.10 gramos de oro o una onza. Ahora, el precio del oro habría que preguntarlo. El de 18 quilates, allí en esa tienda está en $71.50 el gramo de oro. El de 22 quilates está en 80, o por lo menos así lo dejan en esas piezas que están allí. Miren, aquí también van a poder conseguir, miren, relojes Rolex o sus imitaciones. En este caso, estas están entre 150 y $200, entre 150 y 200. También van a poder conseguir como piezas de Patek Philippe que vale $600, tienen cristales de Swarovski en vez de los de diamante que tiene el original, que te puede llegar a costar hasta $300.000 el reloj, pero aquí tienes una opción mucho más barata. Hola, ¿de dónde son? Venezuela. Nosotros trabajamos en Venezuela. Ah, sí, pero Antes. actualmente, antes. Miren, esto es muy común también de conseguir acá, alfombras muy bonitas y hermosas. Y el señor me dijo algo que para mí era un problema, era el hecho de que dónde la meten. Me dice, no, pero eso te lo envían a tu casa. Miren, las alfombras tienen un precio aproximado de $1.000, nos dijo el señor, pero que a nosotros nos las deja el 50% de descuento. Mira, Chichi, para cubrirte de oro, mi reina. Wow. Miren qué bonito, se ve espectacular, la verdad. Miren, y no solo accesorios, ropa, zapatos, alfombra van a poder conseguir, también hay especias. Tienen algunos instrumentos musicales por aquí. Miren qué bonito. Cafeteras, pipas, perfumes de marca. También van a poder conseguir por aquí. Por ejemplo, ¿qué precio tiene el Chanel número 5? Esto, $30. $30. Mira, me está vacilando el señor porque dije algo en chiquitico, en diminutivo, que lo utilizamos mucho. Pero mira, tienen zapatos los Gucci, tienen de todas las marcas también aquí, los Jordan. $80. ¿Y sabes cuánto cuesta el Bueno, original? estos son 600. Y están muy bien, ¿eh? Muy bien. El mejor precio. ¿Por es sandalia o sandalita? Sandalitas. Sandalititas. Estos son de caballeros, que pueden conseguir estos Balenciaga, que los he visto por allí. Y hay de dama por toda esta parte de aquí. ¿Cuál es el más vendido de mujer? Chanel. Miren, qué risa con el señor con lo de lindita y chiquitita y tal. Es que nosotros usamos mucho eso de que, ay, el perolito, el lentecito, el zapatico, una tarjetita. Yo porque le dije eso, exacto, una tarjetita. Y me empezó a vacilar. Pero miren, los zapatos están espectaculares. Yo porque, bueno, nosotros siempre cuando estamos en estos viajes largos, porque esto va a ser un viaje muy largo, sin llegar a casa durante mucho tiempo, una maletita muy chiquitita. Hola. Hola. Muy bien. Venezuela. Gracias. Miren, muy amable la gente. Y en la maleta no nos cabe nada. Miren, aquí yo lo que les aconsejo es perderse, sin importar, caminen por todos los pasillos si tienen el tiempo, porque miren, hasta estas hermosas lámparas van a poder conseguir aquí. Este es como el área más de alfombras y adornos para el hogar, pero de vez en cuando también te consigues una de bisutería. Esto ya es como una tienda más de antigüedades, diferentes tipos de accesorios. Hay pasillos bien chiquititos como este. Wow, miren todo esto de plata, parece un museo, se ve súper interesante. Wow, miren todo esto. Este tipo de tiendas me gustan, las que son así como de antigüedades, que venden objetos viejos. Miren estos lentes, miren qué cool están súper diferentes, miren eso, cámaras espías. Miren, aquí también consiguen hasta maletas. Miren, esta es Louis Vuitton y esta está en $120. La original me dice el chico que puede estar como en unos $2.500. La verdad es que se ve muy bien hecha, muy bien confeccionada. Miren las costuras allí, los cierres. What is the name? Yoyo. Ese yoyo está amarrado al cordel, no se le va. Miren eso, miren cómo lo baila ahí en la mano. ¿Qué tal? Ese yoyo que le llaman aquí, nosotros lo conocemos como trompo. El yoyo de nosotros es el que le damos así y se enrolla y es un redondito así. Ahí tuve una confusión. Pero mira, vamos a entrar a esta tienda para ver qué más tienen por aquí. Tenemos, miren, monederos. Mira, justamente la que estaba buscando la señora en la otra tienda. Ah, ¿era esa? Sí. La que le mostró por el teléfono. Ah, Tenía yo no una llegué a foto, ver. Una señora estaba buscando esa cartera. Ah, ok.
Esta también es muy común, es muy famosa. He visto que muchas personas la tienen. ¿Cuánto cuesta esta pieza? Ok, 1500 liras turcas. ¿Es piel? Es no piel. Ok, no es piel, Pero es vean. buena calidad, pero no es piel. Ven, ya baja bastante el precio de otras Sí. que hemos visto. Y lo bueno es que hay alternativas por precios y también para el que no quiere utilizar piel, que hay personas que simplemente pues, no quieren Exacto. utilizarla. Juegos de mesa con figuras diferentes, de diferentes acabados. Miren los tableros, qué hermosos están. De aquí me gustaría llevar un montón de cosas, pero lamentablemente no vamos a poder. Me llamó la atención esta parte aquí porque están las franelas, las camisetas, las sudaderas, dependiendo de cómo les conozcan en sus países, y algunas son de marca. Miren, tenemos la de Messi por allá, la de Mbappé, tenemos de Cristiano Ronaldo por allá, de los Bulls también, la de Ronaldo de Al Nassr. Miren esta. Lo que sí es que esas franelas de allí no se ven de muy buena calidad, la verdad es que se ven muy por encima, que son de imitación, así que todo depende también de la tienda a la que vayan. No sé si conseguiremos otro tipo de franelas de mejor calidad. Vamos a seguir recorriendo un poco. Miren, por aquí todo el mundo quiere participar en el video. Hi. Hola. Venezuela. Venezuela, Sí. Venezuela. Ah. Venezuela beautiful. Why you don't want to spend money? Premium fake. Everything is the premium fake. Miren, él dice que es premium fake. Miren, aquí vienen señores ofreciendo el famoso té. Miren, esta ropa está muy bonita. Miren esta franela. Yo me compraría esta franela. Es del estilo que yo uso, que no son como muy así como con diseño. Por ejemplo, esta te vale unos $35 al cambio. Tenemos aquí de North Face y Gucci. Miren qué tal, una colaboración con Gucci, pero está bonito, ¿viste? Está muy bonito. Tenemos aquí chaquetas Balenciaga. Hasta marcas como Montblanc pueden conseguir. Miren ese morral, se ve bien bonito. Lo voy a pedir para verlo. Está en $300. El original me dice que más o menos está por 1800, más o menos. Trabajaba vendiendo esta marca en Portugal y puedo decir que qué buenos acabados, ¿eh? Esta piel se siente muy bien, el logo también está bien, está muy bonito. Y bueno, dependiendo de donde vean los relojes, hay unos que se ven de mejor calidad que otros, también los tienen como mejor exhibidos. Vean este Panerai. Miren amigos, estos zapatos están en $200 y son igualitos a unos Gucci que me regaló Angie hace poco. Puedo decirles que si me ponen este zapato al lado del mío, yo no sabría, o sea, si me lo ponen así uno al lado del otro así, yo no sabría diferenciar entre el original y la copia. Por dentro. Realmente está muy bien hecho. La suela es lo más impresionante, o sea, es idéntica a la suela. Bueno, y contándoles un poquito de historia sobre este gran bazar. Después de la conquista de Constantinopla el 29 de mayo de 1453 por el sultán Mehmed II, se abrió un periodo de construcción de nuevos servicios, entre ellos los bazares cubiertos, que se dedicaron a la venta de telas, abriéndose pronto a todo tipo de objetos valiosos. Para acceder a él hay 22 puertas y hay más de 12.700 artículos diferentes entre todo lo que se vende acá. Hay también una oficina de enfermería, de correos, hay bancos, hay seguridad. Otra cosa que me estuvieron comentando también algunos dueños de tiendas es que algunos productos son confeccionados en Turquía, pero también hay otros que son confeccionados en China. Y por extraño que parezca, los mismos dueños de tienda me comentaron que los productos de China normalmente suelen ser de mejor calidad que los que se fabrican aquí en Turquía. También debo destacar que no todo el mundo está contento con que yo ande con una cámara aquí. La mayoría sí, pero hay una minoría que sí que no quiere que le graben la tienda, los productos, que ni se grabe, porque no sé si tendrán quizás miedo de que vean el producto que tienen otras tiendas, o sea un tema más de que como venden piratería no se quieren meter en ciertos problemas. Todo el mundo sabe No sé. que se consigue Sí. eso, y si el gobierno no pone mano dura con ese tema, Sí. Ahí. Ah, no. What? Ah, o sea, yo que no conozco la marca, que solo, bueno, a través de redes sociales y cosas, a mí me dan este zapato Balenciaga o lo veo con alguien puesto y yo digo que es original. A mí me parece que está súper bien. $250 valen estos de aquí. Miren, el original vale como unos $1000. mira, te apuesto que hasta la gente que más tiene Sí, puede comprará gastar de vez en cuando. un poquito menos porque no va a gastar un poquito Sí. menos si la pieza es igual. Ahí es cuando se dice que estás comprando marca. O sea, estás comprando marca, renombre. Sí que mucha gente así famosa seguramente comprará estos sitios. Obviamente no andarán diciendo por ahí que compraron estos sitios, ¿no? Pero pasa colado. Y si ya creen que tú estás usando original, bueno, ya se cumplió el cometido. Pero yo sí lo diría, yo diría, miren cuánto me salió esto. Exacto. Yo sí no sería de los que le presta atención a eso. Si es imitación, digo es imitación. Y si es original, pues digo que es original si me lo preguntan. Bueno, voy a andar diciendo yo por ahí de lo que compro o lo que no compro. Obviamente, ¿no? Si tienen un amigo o una amiga o un familiar que normalmente anda con marcas costosas, ya saben su secreto.
le mandan este video, lo comparten y mira, ya sé dónde compras tus cosas. Comenten allí qué les parecieron los precios, si vale la pena comprar esto o no, si ustedes, si tuviesen la oportunidad de venir, comprarían o no algún producto aquí. Y bueno, nada, déjenos en los comentarios que vamos a estar leyendo y compartiendo, pues aquí debatiendo si vale la pena o no comprar este tipo de piratería, si lo vieron de buena calidad o no. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube si les gustan este tipo de videos en lugares tan curiosos como este. Y recuerden que nos pueden seguir a detalle en nuestras cuentas de Instagram, la mía es Gabriel Herrera /. Mi cuenta es Daniela. Así que amigos, desde aquí, desde el Gran Bazar de Estambul en Turquía, nos despedimos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye, se les quiere.